Afectados. Con la participación especial de Peter Gon, el hermano de Elbert, y Ulises Kings, como Ulises Kings. ¿Qué tal, mis estimados friends, traders, customers, partners en toda la compañía que nos escuche? Bienvenidos nuevamente a Afectados, tu podcast semanal donde todos los jueves hablamos de lo que te afecta a ti, a mí y a todo el universo. Lo hice doble, Pete, porque ya duró. Porque hay albur. Supe que te gustó. Porque hay albur. Porque hay albur. Hoy vamos a hablar del albur precisamente. Y este es el idioma- meollo del asunto. ¿Me das tu explicación al respecto? ¿Cómo dijiste? Échale ganas, échale. Te está la gente esperando. Me está diciendo y lo más importante es saber la habilidad que se tenga para hacerlo de manera rápida. De manera rápida. Qué y bueno que concisa. estás tú en ese lugar sentadito para que me puedas decir cómo funciona el tema, güey. Obviamente, de otra manera no hubiera sido posible. Oye, pues adelante, Pete. No, pues empezamos de vuelta con la vara Empezamos desenvainada, bravos porque como es albur, esto sí es El nuestro tema, tema, ¿no? Este sí. el lenguaje secreto de los mexicanos, güey. Así Así es. de grande está el tema y el albur. Sí. Y Déjame ya lo que gustes. te pongo en contexto. Va a estar muy cabrón este programa. ¿Cómo chingón vamos a hacer para hablar sin estarnos deteniendo? No. Hay que tener momentos serios, definitivamente, Ok, ¿no? habrá. Primero que nada, saludcita. Muchísimas gracias. Cierto. Ya estamos avanzando en nuestros programas. Ya tenemos algunos ¿cómo se llaman? Algunos fans ya que nos están dando sus likes, sus comentarios. Les agradecemos mucho. Saludos desde Milwaukee, el Topes, que mandó sus saludos. Sí, cierto, Topes. Un enorme saludo. También el Topes era bueno para los albures. El Topes, sí, por algo le decían el Topes también, ¿no? Me imagino que algo debe de saber ahí de albures. Y pues muy contento, mi Peter, de que vayamos en ascenso de menos a más. Creo que hemos hemos ido dando una identidad del programa, ¿eh? Que va muy de acuerdo con nuestra personalidad. Y una de esas personalidades, sin lugar a dudas, pues es el albur. Nosotros crecimos en esa época donde el albur estaba en su máxima expresión, ¿no? En las películas, la picardía mexicana, ¿no? Todo ese asunto del Sayas, de Inclán, de todos esos grandes maestros, ¿no? De las películas que veíamos. ¿En tu casa las veíamos, te acuerdas? Sí, bueno, yo sí me acuerdo. Ojalá no se acuerde de mi mamá, güey. Que en paz descanse y Dios tenga su santa gloria, que era una santa, como dirían en los otros nobles. Sí, cierto, es parte de lo que nos caracteriza, de lo que hablábamos. Y está padre que me hayas dicho, oye, vamos a hablar de esto. Uh-huh. Y curiosamente, cuando me lo expusiste y lo has estado mencionando en otros programas, así como, cabrón, pues si tú te la pasabas hablando así, porque últimamente es así como que tan recatadito, tan como que no fluyes igual que siempre, no duramos media hora dándonos contra con el albur como antes, ¿no? No es que de alguna manera yo tenga algo en contra del albur, pero sí con la gente que actualmente comunico lo dejé de utilizar y creo que va a ser un poquito importante, bueno, una parte interesante exponerte, así como hay pros, que imagino que tú traes ahí toda la información de lo que lo distingue, de lo que lo hace importante, de lo que lo hace interesante, de lo que lo hace inteligente, de lo que lo hace más sobresaliente que un sarcasmo normal. Uh-huh. De la misma manera yo traigo por ahí algunas cosas que en lo personal creo que hacen una diferencia entre cómo se hacía en los 80s, finales de los 70s, a cómo actualmente la gente percibe todo ese tipo de comunicación que parece que ya no es tan asertiva como en su momento. Entonces está suave porque creo que vamos a tener ahí unos puntos. Desde luego no vamos a estar en contra totalmente porque es algo que a mí me sigue gustando, pero que finalmente tiene su toque fino por cómo ha cambiado la mentalidad de la sociedad. Sí, bueno, de que también tocaremos esos temas del cambio, ¿no? Social que hemos tenido y tecnológico, ¿no? Que va muy de la mano. Fíjate, yo no lo sabía, pero me puse a investigar. Yo pensé que la albur venía de 1950 y tantos, de la época así, de oro, ¿no? Porque lo utilizó Cantinflas, era de los que utilizaba mucho el doble sentido, ¿no? Hay una parte en la película de la vida de Cantinflas, uh-huh. Donde en la época de la carpa se utilizaba mucho. Donde van él y la esposa uh-huh. llegando a una locación de de donde trabajaban, sí. Y se topa a un bolero Cantinflas y le pregunta que quién sabe qué, y se empiezan a hablar y contestar y decir, y la otra chava se le queda viendo, de por sí no era extranjera, no era mexicana, y le dice, ¿qué pasó ahí? No entendí nada, güey. ¿Hablaron español o qué chingados? Sí, el lenguaje exactamente. Y era el caló, en ese entonces el caló, ¿no? De ese momento, Y Perdón, no.
Y hablando de calor, ¿te parece? Fíjate, ahorita al Yarto en el corte de pelo. Sí, está igualito. Capitán, fue por culpa de ese pinche capitán. Fíjate que el albur, a diferencia de lo que acabas de decir, el albur no es decir groserías, fíjate, no es un lenguaje completamente, podemos decirlo fino, en el sentido que no dice groserías, aunque toda la connotación pues es traviesa y en términos sexuales, ¿no? Esa es la verdadera razón del albur. Pero el dato curioso que te traigo es que hay un fraile que se llamaba Alonso de Molina, y es uno de los grandes frailes de la época de la conquista, que en 1571 publicó su libro, que es el vocabulario náhuatl castellano, y del castellano al náhuatl, él hizo las traducciones. Y él dijo textualmente que los mexicas o mexicas tenían palabras sucias, vocablos malos y de afán de juego de palabras indignas. Fíjate, él descubrió en las traducciones, ¿verdad? Uh-huh. Que ya había un albur desde los mexicas, ¿no? Mexicas. Okay. Y ese frailecito, tú te preguntas quién es ese fraile, ¿no? Alonso de Molina. No, te digo, me gustó. Pues ese pelón encajoso, porque así andaban los frailes. Pues era muy pues tú sabes, era un español que... Los hacía llorar. Que sí, los hacía llorar de gusto. Y los tenía ahí sentados todo el día, ¿no? Entonces, nació en 1513 y murió en 1579. Nació en España y murió en la Ciudad de México, lo que es ahora la Ciudad de México. Pero desde entonces viene ya esa onda del albur, ¿no? Del lenguaje. A ver, estás diciendo prohibido. que independientemente de lo que hacemos ahora con el español y cómo jugamos con las palabras, ya los mexicas en su propio dialecto ya tienen esos juegos de palabras. Esa connotación y ese lenguaje de broma, pero sí con ese contenido sexual. O sea, lo que es bien siendo el albur de ahora, ¿no? Sí. Siempre. Nada más que él al traducirlo del náhuatl al español, al castellano, pues se dio cuenta de que había esas connotaciones, ¿no? Había visto también un poquito de hacer unas diferencias. Uh-huh. ¿Qué tanto diferencia hay del caló, de esas palabras que se usan a veces con los que tienen que ver con fonética meramente, o tienen que ver con una asociación cultural a una determinada palabra sin que la palabra en sí signifique lo que se está diciendo? O sea, ¿qué tanto es una progresión el albur del caló, o si son cosas separadas? No, son cosas separadas, porque el caló es, como dices tú, son sinónimos, ¿no? A lo mejor que no existe esa igualdad en las palabras reales a lo que se maneja en el caló, uh-huh. Pero sí en el sentido de que, por ejemplo, en vez de decir traigo pantalones, traigo mis tramos, ¿no? O sea, nada tiene que ver, no sé, mis tramos, la lisa, mis cancos, que son un lenguaje así pachucón. Uh-huh. Pero el albur, como te digo, sí es más directo a lo sexual, ¿no? A la travesura sexual, ¿no? Al jugar con las palabras, por ejemplo, que ahí está la salsa de chile, agarras y siéntate y yo te la paso, o sea, cosas así, ¿no? Que están ahí siempre jugando con connotaciones sexuales, ¿no? Pero de una manera inteligente, porque sí tienes que tener cierta chispa, cierta inteligencia para poderlo manejar rápido, ¿no? Aunque contenga ingredientes del caló, el albur no es un caló. No es caló. No todo el caló es albur, pero el albur sí es. Y luego, algunas diferencias a lo mejor también es lo que ahora conocemos dentro del humor, que tanto el albur se acerca al sarcasmo, o si son líneas diferentes, o si el sarcasmo tiene que ver más con un tipo de comicidad gringa o de la lengua sajona. No sé, el famoso, no sé, las películas de Bruce Willis, de Hasta la Vista Baby, y todo este tipo de cosas donde había una burla de que las acciones eran muy claras y muy, muy definidas, y únicamente usabas una manera de burlarte de eso que estaba pasando. Ajá. Entonces sí hay una diferenciación muy grande entonces entre lo que sería, por ejemplo, ya empezamos a ver el caló, el albur, que es de lo que más vamos a hablar, uh-huh. El sarcasmo, y lo que es una burla. No sé, o sea, empezar a tener esas diferencias porque de repente hablas con albur con alguien que no sabe alburear y suena que te estás burlando de él. Fíjate que esa es la gran diferencia del albur. Uh-huh. Porque el sarcasmo sí se nota, ¿no? A veces hasta la gente dice, ¿es sarcasmo? Si me lo dices en serio. Uh-huh. O sea, sí la gente sí nota el sarcasmo. Pero cuando es el albur y la gente no sabe alburear, no sabe ni qué ondas. A lo mejor no te entiende, a lo mejor te dice, no te entendí muy bien, pero no lo malinterpreta ni lo siente así como algo agresivo, ofensivo, ¿no? Entonces, esa es
delgada línea, por decirlo de alguna manera, entre el albur fino, que digo, pasa así, cuando hay albur fino, pues sí, hay albur fino porque no son groserías, son nada más ideas, ¿no? Dicen que es el juego de palabras, como el ajedrez de las palabras, ¿no? Estar ahí en la jugada de... Sí, pero finalmente son cosas, palabras, ¿no? que tienen una connotación sexual. Todas. El albur es exactamente eso, es con connotación sexual. Es una connotación sexual. A mí, ahorita que ya vamos a empezar a ver los pros, los contras, a mí, de este tema en específico, hay algo que me preocupa mucho. No estoy diciendo que lo haya dejado de usar, no quiero ser tan purista, únicamente es lo que he encontrado, ¿no? Lo que me he fijado en el lenguaje actualmente. El tema de que no le vería yo problema que fuera una connotación sexual, pero es que tienen el problema de una connotación sexual unilateral. O sea, habla mucho del sexo no consensuado. Claro, habla mucho de aquella oportunidad donde si tú te agachas, yo te chingo. Digo, así va el albur, no creas tú que te quiero decir nada específico. Sí, bueno, es que en esa época, digo, ya cambió todo, ¿no? En esa época, acuérdate que pues era nada más la onda machista, ¿no? No tenía ni siquiera referencia todavía el feminismo que existe ahora, o la libertad de expresión o de preferencia sexual, ¿no? Que existe. Entonces, en ese momento, pues todo eso era parte de mayugarte, ¿no? De arte duro, de que te agachas, te empino y moles. O sea, a lo mejor había quien decía, pues sí, órale, pues yo soy homosexual, a mí me vale gorro, está bien. Pero ahorita jugarte el albur con una persona que es homosexual, pues te friega de todas maneras, ¿no? Porque lo que le digas va a decir que sí. Entonces, ya no es la misma, Sí, pero mira, el tema es una connotación sexual de algo que no es consensuado. Así es. De algo que es donde quien lo dice está sacando ventaja de aquel que finalmente termina por o una de dos, o no comprenderlo o no tener la habilidad para aún comprendiéndolo, ir contestando lo suficientemente rápido en este juego de ajedrez para ser eficiente y poder ganar la partida. Así es. Sí. Y quien la pierde finalmente sería el que termina cediendo sexualmente al otro también. Claro, por eso es la discrepancia que hay, o la idea de decir, pues no me dejo, ¿eh? La idea es hasta que contestar así. O te agarres calor. Pero, por ejemplo, el significado dice, es el lenguaje popular entre los mexicanos que hace referencia de manera muy traviesa a la sexualidad. Y a pesar de que es parte de nuestra idiosincrasia, sigue siendo un tabú, fíjate, ahorita sigue siendo un tabú. Y a lo mejor ahorita es más que antes, ¿no? Porque ya culturalmente hablando, pues ha habido una evolución, otras cosas, y se han ido dejando parte del folclore mexicano atrás, ¿no? ¿Sabes a mí que me duele? Y mucho. Fíjate, dije atrás y dijiste a mí que me duele. O sea, solito te lo voy a Solito me sí, te atoraste, o sea. Ni cómo ayudar. Bueno, a lo mejor es golosón, güey. Ahí hay un tema gusto, güey, que no podemos quitar. No, a mí lo que se me hace muy, 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 muy doloroso y que lamentablemente se hace parte de la cultura, es nuevamente esta connotación sexual unilateral, haciendo evidente que el que gana porque es machista, el que gana se lleva machista. todo. Así pero es. eso habla mucho de un México de los 70s, de los 80s, de los 50, donde bueno, no estoy diciendo que ahora no le hayamos logrado todavía quitarnos este mal, pero donde la corrupción, donde el más ventajoso, aquel que llevaba siempre una manera de fregar a los demás, era quien salía ganando en todo. Y de alguna manera este lenguaje, a manera de burla, hablaba de eso que pasaba en las esferas importantes, donde el que llegaba te chingaba a todos. Sí, claro, de ahí viene pues el verbo chingar, ¿no? Que aplica para mil cosas, que después hablaremos de esa palabra mágica que existe en México, ¿no? Que tiene tantos significados diferentes. Pero la realidad es que hay algo de parte en lo que dices, pero esto es humor, o sea, no es lo mismo el humor a la corrupción o al machismo o al tener ser imperativo, ¿no? Al tener siempre la bota en el cuello, ¿no? De alguien. Este es humor, es a lo mejor la manera de expresarse de aquella gente de esa época, de decir, pues tú eres el poderoso, tú eres esto, pero a mí mira. O sea, es la manera de darte la torna, de desquitarse, ¿no? De decirse, pues no me entendiste, pero... Y todos contentos, ¿no? Toda la gente así, jaja, porque la gente pues lo platica. Esto viene muy del centro del país, ¿no? De ahí se distribuye, ¿no? Estamos hablando desde los mexicas, entonces... Todo lo que es la Ciudad de México, pues ahí están los grandes... Y tampoco es así como que la totalidad de la Ciudad de México. Tú no ves, por ejemplo, a alguien de Polanco tratando de alburear
Sí hay gente que aunque sea fifí, es albur, porque es parte de la idiosincrasia del mexicano. O sea, no es como el tequila, como el mariachi, como todo lo que nos caracteriza como mexicanos, es eso, la picardía mexicana es tú dile a cualquier persona extranjera y te va a decir que parte fundamental de la idiosincrasia mexicana es eso, ¿no? El albur, la chispa que tiene. Ahí vamos a entrar a otro tema larguísimo, y no por darte pauta para más cuestiones. Toma asiento sin problema. Claro, pero una vez que hayas agarrado el hilo del tema. Eso es fino. Todo eso es fino. No vamos a alargarlo mucho para no meterlos en goloso. En una situación penosa, ¿no? Ok. Y ya hasta se me hizo agua la boca que no supe qué chingado seguía. Saludcita, porque no se te haga agua la boca. Ah, qué bárbaro. Que resbale, claro que sí. Patrocinados por Casas Kings. Kings. No te sigo, Casas Kings. Sí. Y Armario 52. Armario 52. Que ya aclaramos que no cumplió 52 años Armando. No, Armando. Ahí sigue. Hay un tema ahí drástico. El tema de el juego de suma cero. Uh-huh. El juego de suma cero. Es decir, yo empiezo con una frase, alguien finalmente tiene que salir ganando. Y se termina ganando el que se chinga el otro. Es un esgrima entre dos interlocutores, ¿no? Ok. Prácticamente esa es la palabra, Y yo en los últimos... uno de ellos va a perder. Uh-huh. En los últimos, no sé, 12, 15 años profesionales, uh-huh, he estado muy cerca y a lo mejor demasiado metido en la cabeza el tema de... sin albur, sin más dártelo. Decía, no, ni chupame. No, es que ya solo te alburas, no ya das chance. O sea, eso está mal. O sea, es que para no batallar, yo tú solo te auto. Para chingarme solo. No, pero tengo demasiado en mente el tema de la coparticipación, el tema de cómo el win to win, cómo lo hacemos, uh-huh, para siempre salir ganando los dos, para siempre estar negociando, para constantemente dirimir una diferencia y que al momento de que se expongan los puntos de vista siempre haya el que ambas partes salgan complacidas. ¿En el albur? En todo, o sea, en mi comunicación en general. Claro, o sea, sí. Porque es una comunicación de negocio, no es lo mismo. Sin embargo, creo que no es lo mismo, pero ocupa tantas horas del día y tanto tiempo y tanto esfuerzo poder comunicarte asertivamente, claro, con que ambas partes. Sí, pues imagínate que vas a hacer un negocio y empiezas a alburearte ahí a la persona. Pues... No, pues no. O sea, no ahorita, pero hubo otro tiempo en el que yo cuando estábamos que empecé de broker en GE. Ajá. Bueno, está muy padre ir el tema. A ver. Nosotros éramos brokers aquí en Ciudad Juárez. Uh-huh. Teníamos una empresa que se llama hipotecarias. Uh-huh. Y dependíamos de una central que estaba el área de riesgos en Monterrey y en las oficinas principales en la Ciudad de México. Entonces, pues típico. Sí, arriba en la dirección todo el mundo hablaba bien. Y claro, sí, es parte del... Pero del güey de análisis, avalúos y toda la parte legal, etcétera, él no podía salir de un abogado. Oye, ¿qué pasó con mi escritura? Pues ahí voy, carnal. Fíjate que eso es lo padre. Por te digo que es el folclore mexicano, porque yo también tuve la oportunidad de trabajar con empresas que pues centralizadas. Y el ambiente con el chilango es bien relajado, o sea, es así, sí, o sea... Sí. Sea el que sea. No, y tú le marcas y sabes que te va a alburear. Exactamente, o sea es parte del folclore, ¿no? Entonces, ahí entra esa chispa, ¿no? Del mexicano, en específico en la Ciudad de México, ¿no? De ahí se distribuye, a lo mejor aquí, como te digo, si yo empiezo a alburar o tú a alguien sin conocerlo, pues sí te van a poner un freno, ¿eh? A menos que sea igual de loco que uno, pues va a agarrar ahí el cotorreo, ¿no? Pero, y el tema de edad también, ajá, porque ahorita no se utiliza tanto. No, ya no tanto, aunque te diré que los comediantes de ahora, que hacen otro tipo de comedia, que es el stand-up, sí meten el albur. Pero, sí. Pero ya no lo dan así como de estarse peleando, ¿no? Sino ahorita toco este tema, porque sí meten el albur, pero el stand-upero es más sarcástico y su humor tiene que ver consigo mismo. Exacto, es lo que está acá. Por ejemplo, lo que tú dijiste, ¿no? Yo solo me atoro, ¿no? O sea, vendí un albur, lo solté, lo dije, pero para mí mismo, yo solo me hago el remate. Ajá. Entonces ya cierras ahí la oportunidad de que otro te conteste, ¿no? O que se haga esa guerra de esgrimistas, ¿no? De albures, ¿no? Entonces, a mí el tema de suma cero no me termina de convencer, que es algo que me molesta mucho. O sea, el que al final del día no haya salimos ganando los dos.
Obviamente estoy exagerando. Claro que hay cuando alguien es bueno en esto, pueden pasar 10, 15 minutos y terminas en una risa y un buen humor. Ay, Claro. güey, qué buen cierre, ¿verdad? Claro. Qué bien hiciste esta parte y no pasa nada. Cuando de repente la otra persona no sabe de qué estás hablando, pues tampoco lo disfrutas porque es como irte a pelear contra alguien que A menos que tengas llevas público una ahí, ventaja. audiencia que te diga, sí, pues, Que eso también es hay un dolo muy ya es cabrón, güey. con premeditación, alevosía y ventaja. Sí, está ¿no? muy Esto es cabrón, agravantes o sea, de la ley, no sé, ya es Que un crimen eso. alguien no conozca cómo defenderse de lo que tú vas a hablar Sí, eso y ya te está mal. aproveches para exhibirlo. Sí, no es lo mismo, ¿no? Está muy culé. Pero pues, pero yo creo que tampoco se disfrutaría alburear a alguien que no tiene esa capacidad o ese conocimiento, porque pues es como quitarle un dulce a un niño, ¿no? O sea, pues no tiene una satisfacción, ¿no? En ese sentido. Nosotros tuvimos una época en la que éramos, porque la vivimos, ¿no? Estaba a lo mejor la última fase de los grandes maestros del albur, ¿no? Sí. Porque eso empezó en las películas de los 70 más o menos y terminó en los 90. Pero a nosotros nos tocó ver todo ese tipo de películas que eran lo que se hacía, ¿no? De ahí pasamos hasta un hueco muy grande de películas muy balines hasta que llegó el nuevo cine mexicano y así es otro. Y lo padre del cine mexicano, del nuevo cine mexicano, o del cine mexicano que está ahorita en la actualidad, es que se hace con esa chispa, con ese folclore que tiene el mexicano, ¿no? De alborear, de hablar, de su manera de expresarse. Y ahora es más explícito, o sea, y ahora en el humor las majaderías o las palabras antisonantes ya son. Pero te parte repito, de lo en común. el albur no hay grosería, o sea, es nomás Eso sí. nomás dejarte la puntita Y ya cada quien y acá que agarre como quiera. como quiera, que la disfrute, ¿no? Exactamente, sí, así es. O la tome. O se siente y lo medita un rato y diga, caray, por ahí va. Sí, ya me agarraste bien cómo está la situación. Mira, por ejemplo, Octavio Paz, que fue premio Nobel de literatura en 1990. Estamos hablando de los máximos exponentes de literatura y intelectuales de toda la época de contemporánea, ¿no? De México. Al ser chilango y al ser un gran historiador, un gran profesional en la literatura y todo eso, pues no dejó a un lado la cultura mexicana, al contrario, ¿verdad? Hablaba de lo que era el significado de chingar, ¿no? De la palabra chingar, del albur, del mexicano como es, del mexicano pobre, el mexicano rico, en fin, habló de muchísimas cosas en todos sus libros. Dice, una de las frases que tenía él, dice, cuando cada uno de los interlocutores a través de trampas verbales procura agredir a su adversario y el vencido es el que no puede contestar. Ese es el significado que él le da al albur, ¿no? O sea que él conocía al 100% la manera del mexicano, ¿no? Culturalmente, desde toda la historia, desde la colonia hasta el tiempo en el que vivió. Fue un historiador, fue una persona muy culta y le dio el valor agregado al albur, ¿no? O sea, siendo lo que era, ¿no? Al esgrima de palabras. Al esgrima, ahorita, exacto. Entonces, a ese nivel estuvo el albur en 1990, que fue lo que te digo, nos tocó. Ahorita tú dices, a lo mejor ahorita ya no. Sí hay mucha gente que sabe alburear, jóvenes también saben alburear, pero ya no es la batalla, ¿no? Pero ya no es el día a día. No, ya no. Antes era salías de la casa y el transportista en la oficina, en donde estuvieras, o sea, donde comieras, donde... Ahora nada más te ríes del que se chingaron, nada más, es lo único que es. Sí, pero ya no es tanto el tema. No. Ahora, a lo mejor también tiene mucho que ver con lo que estaba pasando en México en el tema de los 70s, 80s, ¿no? Este tema donde mencionabas los actores esos que idolatras del cine mexicano, Sayas, el maestro Sayas. El Flaco Ibáñez, Ya te sé ni lo mencioné, ya lo traes tú. y Clan y la chingada, ¿no? Pero lamentablemente todo el cine que estaba alrededor no había más que ese mundo de la mecánica popular, el tema del barrio, el barrio. Y el barrio en los congales. Pues de la gente de barrio, ¿no? La gente brava, ¿no? Sí, o sea, pero fue exitoso, ¿no? Cine de ficheras, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, pues las ficheras, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y todos. No, sí, pues es que... Ficheras 235 y la chingada. Pues ya no se les alcanzó para tanto, pero pues ya todos esos ya algunos ya fallecieron y todo eso. Ahora, hay cosas de labor, como dices tú, el tener que salir ganando. Yo hablo y en mi lenguaje soy tan diestro que finalmente tú no te das cuenta de todo lo
no insultos, sino todo lo que yo agredí sexualmente a tu persona sin que te dieras cuenta. Y esa era como una victoria. Pues es que estamos hablando de la época en la que el machismo estaba defendiéndose del feminismo, ¿no? Porque ya es un máximo, ya venía de cadencia. Sí, ya venía de cadencia y era su manera de decir, no, sigo siendo el rey, no sigo siendo el eslabón, ¿no? El número uno en la cadena. Y sin embargo, tú traes esa información. Esa era, o sea, y fíjate, el Tri, por ejemplo, del muchacho Chicho. Y fíjate con Broso, ¿no? Que es otro de los personajes que sigue. Su personaje Broso es un payaso alburero, ¿no? Es un payaso malandrón, tenebroso, escabroso, oloroso y todo lo que termine en osos. En oso, perezoso y prestas el baboso. No. Ay, bueno, ya perdió el filo. O sea, es otro tema fino, ya. Lo brincaste. ¿Sabes por qué lo brincaste? Porque te hace falta ahí el ¿cómo se llama? El elixir de la vida. Ándale. El tepache milagroso que tienes aquí en pues tu ahí casa. volvemos, no tardamos nada y vamos a ver qué es lo que nos decía Broso, el payaso tenebroso. Órale, preu, muchachitos. ¡Yau! Pues saludcita. Ya volvimos. Se hizo justicia. Sí, ya estamos medio seco. Es más, déjale un trago porque dicen que decir salud sin beber. Sí, pues se te pudre el... ¿Cómo va? Son 7 años sin coger, güey. Ah, sí, pues no. Pues ya llevo como 15, güey, imagina. Súmale otros 7, güey, que chingues, güey. Está Fíjate cabrón. Que, volviendo al tema del albur, para el albur hay que tener cierto ingenio, cierta creatividad y manejo exquisito de la lengua, de la cultura y de lo sexual. Definitivamente para tener un buen manejo sexual tienes que tener un manejo exquisito de la lengua. De la lengua, sí, porque es cuando dices, este güey es el rey del sexo oral. Pues no, nada más que platico mucho de sexo y por eso piensan que soy el rey del sexo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Sin querer me acordé. Porque hay gente que se queda pelona de aquí. Hay gente que se queda pelona acá atrás, así como la del Papa, güey. Y hay gente que se queda pelona completa, güey. No, a ver. Los que se quedan pelones de aquí son porque piensan mucho, güey. Ajá. Los que se quedan pelones de aquí atrás son porque cogen mucho. Okay. Y los que se quedan pelones completos es porque piensan que cogen mucho, güey. Entonces, pues nada, yo no digo nada, güey. No sé por qué. No sé si quien me contó el chiste tenía la mala intención de decirme algo en específico. Lo dijo de una manera muy... Pero no le pregunté. Ni quise salir del ni lado. para qué. No, ¿Para qué? Pues éxito, ¿no? En fin, sí sé que cuando te quedas cuidando aquí es porque te dicen, quítate. Pero en fin, ya no le sigo porque, da para mucho ese tema. Da para mucho ese tema. Pues sí, mi Peter, ya terminamos, ya nos vamos. No es cierto. No es cierto, apenas fuimos por las chelas, güey. Por segunda ronda de la chingada. Ya, pedo, güey. Fíjate, un 24 cala, ya. Sí, mencionabas algo interesante. Yo te decía por qué cosas no me termina de convencer como forma efectiva de comunicación humorística. Porque sí es importante tener en cuenta que el humor es vital para la vida, para los negocios, para las relaciones interpersonales, para las relaciones de pareja, para los sanos equipos de trabajo. O sea, el humor es básico. Sí. El humor debe estar presente en todo lo que hacemos. Sí te la agarré, pero dije ya. No, me ibas a quitar la inspiración. Me ibas a quitar la inspiración. Entonces, ¿cómo buscar una forma de humor que no es que esté en contra del albur nuevamente, me refiero, que no tenga que tener tanto, sí puede tener un tema sexual, pero que el tema sexual no sea siempre recargado hacia ese, nada más una de las dos partes gana, como cuando el sexo no es consensuado, o sea, nada más aquel que llegó al punto donde obliga. ¿Tú piensas que a la esto otra es una persona? violación, Sí. Una violación de alguna manera gramatical, ¿no? Una violación a la persona que termina siendo el que no que tiene domina la capacidad intelectual para poder defenderse y argumentar rápidamente una respuesta. Estás tocando un tema bien interesante porque dices que no tienes ahorita cómo entender cómo se puede hacer el albur, cómo puede ser tan agresivo, cómo puede ser una manera de humor. Más sin embargo lo fue y lo sigue siendo. ¿Sí? Y tuvo su momento muy grande para que me agarres bien esa idea. Y lo que pasa es que traes los lentes puestos. Todo lo ves. El aumento. Sí, se ve cabrón. Sí. Pues desde los 50, desde la época de la carpa ya estaba el humor, a todo lo que era el doble sentido. Y hasta los 90, estamos hablando más de 40, 50 años, en el que fue tema de películas, de exitosas películas.
de comediantes de todos los tiempos de esa época todos tuvieron que entrar en el doble sentido, y a la fecha lo siguen utilizando en el doble sentido. Nada más que ya no hay esa guerra, ¿no? Pero sigue siendo parte de la idiosincrasia del mexicano. Me gustaba mucho el tema que tocamos ahorita con el stand-up. Uh-huh. Cómo ahora, bueno, ahí habrá un paréntesis, donde por ejemplo ahora alguien que se dedica a dar conferencias, o yo que tengo que trabajar con equipos de trabajo donde doy charlas que tienen que ver con mentoría, inmobiliaria y todo esto. ¿Mentoría no es mental a la madre? No, mentoría es decirle por dónde va el camino, por todo. Cómo se vuelve un poquito el tener que manejar estados de ánimo, tonos de voz, conocimiento, saber de lo que estás hablando, pero todo aderezado con humor. Claro. O sea, si no tienes esa parte, por muy bueno que seas, y muy capaz, y muy sobrio, y muy alto conocimiento que tengas en una materia, si no tienes esa dosis de humor en tu ponencia, pierdes la atención del público bien cabrón. Sí, y lo vemos desde siempre, ¿no? Por ejemplo, Cricri, fíjate, que no tiene nada que ver con albur, pero su manera ¿cómo no, güey? Bueno, está lleno. Bueno, lo quise de poner ahí como... ahí viene la A. Viene la A. Con sus dos patitas muy abiertas al andar. No mames, güey. El negrito bailarín. ¿Qué huele? ¿Quién es el negrito bailarín? ¿Quién? O sea, ¿qué huele? No, si la viene luego, viene la I. Ahí viene la I. Y luego la O. Una es flaca y una es gorda porque ya comió. ¿Qué comió en la O que se puso gorda? O sea... Se la comió toda, ¿no? Pues digo, da toda la comida para que se pusiera gorda. No, en serio, güey. O sea, ya cuando lo oyes con entendimiento dices tú, pero pinche ingenio está la canción muy de la putita, digo, de la patita, güey. O sea, con sus dos patitas, ahora se lava. Bueno, no, sí tenía cierta connotación, pero lleva música, lleva alegría. Y es la manera en la que mejor aprendemos, ¿no? Cuando algo nos gusta, cuando algo es más digerible, cuando algo es más alegre, más espontáneo, no tan cuadrado. Y por eso mismo es que no estoy en una posición totalmente en contra. Estoy en una posición donde creo que ya se volvió arcaico, que se volvió un lenguaje con el que no se provoca la misma cantidad de humor y esa hilaridad que puede haber entre las personas al escuchar algo. Es donde creo que se perdió un poquito. Lo que pasa es que las modas que las ponen los jóvenes, ¿no? Sí. Definitivamente la moda es de la juventud. Te vuelvo a repetir, los comediantes que están ahorita en su mejor momento utilizan el albur, pero el albur de yo mismo aquí la suelto y me atoro. Bueno, para no dar pero fíjate que más que albur de la suelto y me atoro, a mí me gusta mucho el humor de Sofía Niño de Rivera. Sí. A mí no, porque habla mal de los de Chihuahua. Obviamente Franco Escamilla. No, sí. Es un humor, pero que ese humor tiene mucho que ver con una autocrítica, güey. Sí, pues es stand-up, ¿entiendes? Y finalmente, esa autocrítica se te lleva a mejoras bien cabronas, güey. Pues sí. A mejoras de decir, cabrón, con humor me juzgo y digo, esto está mal, Peter habla demasiado, Peter dices puras pendejadas. O sea, y empiezas a ver muchas cosas. Ya sabes por dónde vas. Entonces, por eso mejor hacemos un podcast, güey. Así no me la aguanto yo solito, ¿ah? La tengo que chingar yo, ¿no? Vamos a la chica, güey. Entonces, esa parte de confrontarte a una autocrítica permanente para hacer un show te hace mejor persona, güey. Fíjate que está muy padre eso, aunque ya es otro tema, porque estamos hablando del bullying, que ahora existe, siempre ha existido el bullying, más que antes le damos carrilla o de otros, de otra forma. Y ahora pues estamos en otra época donde eso ya no es permitido, ¿no? El bullying, de alguna manera expresarse tampoco es la apropiada, ¿no? Nos quedamos con tantas ganas de bullying que mejor nos bulliamos a nosotros Exactamente. Mismos. Entonces, como ya no hay esa forma de expresarte, aunque hay una libertad de expresión muy grande, pero te limita a ciertas cosas, el albur ya no tiene esa capacidad, ¿no? Porque te estás burlando de alguien y lo estás haciendo sexualmente, lo estás dominando sexualmente, lo estás haciendo tuyo, ¿no? O tuya, a diestra y siniestra. Y sin la voluntad. Pero es una evaluación gramatical, ¿no? Uh-huh. Entonces, o verbal. Entonces, por eso a lo mejor ya no tiene ese impacto o esa libertad que tenía antes, ¿no? Porque ya está muy limitado. Ahora, eso, también, ¿no? Es que también, no sé si... Fíjate, sin estar a favor del albur, con estos puntos en contra que te acabo de mencionar, creo que también hay un extremo
muy exagerado de la cultura de la cancelación, donde ya Sí, no ya puedes es una decir mamada, nada güey. porque Es una mamada y no de las que me gustan, fíjate. Así, que es lo así, peor, claro, sí, ¿verdad? güey, lo más Es gacho. que tú das unas ideas, güey, que no chingas, nomás de Pero acordarme. a pensar con tanta cosa Nada que más de acordarme que se me salen las lagrimitas. te echo de menos, güey. Te echo de menos, de veras, güey. Cada vez que te Entonces, te echo de menos. Sí, yo que el blanco que vi aquí era Me sacas de quicio, güey, con tantas de veras, güey. Y ahí nos podemos estar media hora, Sí, güey. pero ya, Olvidemos del tema. ya se acabó. Ya hasta se olvidó lo que iba a decir, güey. No, el tema importante. Ya es demasiado complicado poder comunicarse si todo lo que dices está... Todas las limitantes que tenemos para sí, expresarnos. ahora hay más limitantes para disfrutar de este humor. Así es. Que facilidades para promoverlo y entender que es parte de una cultura, de un lenguaje, de que, vaya, si no lo entiendes, no te agrada, pues no participas y nada más. Sí, ahora sí. no, ahora puedes estar en una sala, en una reunión, y alguien te escucha y desde donde esté va y te dice esto está mal por esto, lo otro, y te cancelan bien cabrón, güey. Sí. Está, afortunadamente, digo que el espacio de afectados es precisamente eso, o sea, Así es. no encontramos feedback con todo el mundo donde poder tener estas charlas y podemos estar albureando y poder estar Así diciendo es. estas pendejadas, ¿no? Exactamente. Es parte del por qué estamos hoy en este tema. Y es la ventaja también del podcast y de todo dentro de la libertad de expresión que hay y lo cancelado que está, pues cada persona elige qué escoge, elige qué escoge. sí, y también, eso es sin albur. Elige qué escuchar, qué ver, qué leer, qué todo, ¿no? Entonces, ahí está una premisa a lo mejor para sobrellevar el albur de otra manera. Hay programas donde dicen puras groserías. Y sin sentido. Y sin embargo la gente las escucha, las aplaude, se ríen. Digo, no estoy en contra de eso. Porque entonces, te digo, vivimos de una generación donde todo era permitido. O casi todo. Y no está mal, pero sin embargo el albur, como te repito, no dice groserías, nada más es ahí la avienta. Ya está más cancelado. Sí, totalmente. O sea, y está hasta mal visto. O sea, Sí, a alguien entre los 20 y 28 años. No, ya casi no hay albur. O se lo mencionas o quieres provocar ese humor No. y te ve con cara de. Sí, como que aquí naco. Sí, que naco, ajá. Bueno, siempre han dicho naco, ¿no? Los albureros. Bueno, son pues que nacos. uno es naco, o sea, eso no lo puedes quitar. Eso sí, exactamente. Pero ¿cómo desaparecerá? O sea, llega un momento en el que, igual como veíamos el tema de algunas festividades, llega un momento en que el lenguaje va cambiando tanto, va siendo tan diferente que hay cosas que tienden a desaparecer. Bueno, y ya está en uno decidir en dónde te quedas. Todos son modas, mira, volvemos a lo mejor al terreno musical. La música de banda, la música de reggaetón, dice cosas que en otros que jamás habíamos escuchado. Cosas bien directas. Está bien cabrón eso que estás diciendo, y sin embargo, es bien aceptado. ¿Por quién? Por la juventud, ¿no? No, a lo mejor la gente mayor no. Pero la juventud lo acepta porque la juventud pone las modas. Y es más aceptado eso que un albur. Siendo que el albur ni siquiera dice una majadería, ni siquiera dice una connotación directa. El día que salga un famoso y vuelva a retomar el albur, te voy a poner un ejemplo, a lo mejor muy una analogía muy tonta. Por ejemplo, Luis Miguel sacó boleros cuando ya no había boleros, ¿eh? Lo sacó a su estilo y con sus entonces y retomó el romanticismo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es un vato de éxito y si él lo canta, pues lo cantan todos, ¿no? Entonces, cuando haya un artista que haga esa manera de expresarse, se va a volver otra vez una moda. Ahora, a lo mejor ahí nos falta un poquito más de conocimiento, porque se me hace que en el tema de freestyle hay mucho que explorar en cuanto al lenguaje, y usan un tema del albur, un tema de las combinaciones que no son albur, sencillamente cambiar las palabras, la fonética, para que suenen diferente y rimen con lo que se está diciendo. O sea, hay todo eso sí, porque es parte de otro tema que alguna vez lo hicimos con el Dani, de toda esta cultura, de todo este tema urbano que se está dando y que ya adopta como que lo mejor de cada corriente. Todo ahorita son piquitos, todo es un rompecabezas ahorita, ¿no? Te agarras lo mejor de cada cosa o lo que te conviene, a lo mejor no es lo mejor, pero es lo que tú entiendes. Como es que también hay más a la disposición, hay claro. más variables. Entonces, si tienes más variables,
hay más convergencias de cosas que no tenías idea de que podía pasar. Exacto, que antes no, antes a lo mejor el que se salía de esos paradigmas, pues te decían, pues estás mal, andas en otro rollo, pero tú ibas buscando tu esencia. Fíjate, ahorita dijiste algo muy importante y te quedaste con ese rollo y te lo sostuve sin albur, de que el albur es machista, ¿no? Más sin embargo, tú sabías que el campeón en albures desde 1997 es una mujer. Por la información que me compartiste. Entonces se llama Lourdes Ruiz y es la campeona dice que ella, que es el albur, es el lenguaje fino y erótico en el ajedrez mental. ¿Y es la campeona de dónde? Pues de Tepito, de La Lagunilla, de Ixtapalapa, de los barrios bravos, de los barrios donde desde la época de la conquista está esa onda con los mexicas, ¿no? O sea, ha existido eso siempre, ¿no? Y lo han mantenido. Entonces, que una mujer sea la campeona de 1997, pues... Te dice que ya no es tan... Ya no es machista, ¿no? O sea, tú te puedes imaginar alburear a una mujer y que la mujer te someta en ese sentido. Yo creo que te intimida, Te va a intimidar porque como quiera, si un hombre te termina ganando en una posición machista, dices tú, bueno, pues fue mejor que yo. Pero si una mujer te termina ganando... En lo mío, en mi terreno, que se supone que el albur es machista. Está cabrón, ¿no? Entonces está cabrón. Ay, güey, no te emociones. Perdón por el feedback que me aventé aquí. No, sí, o sea, el dato sí me rompió la cabeza cuando me dijiste, oye, güey. Sí, pues siéntate, güey, para que no te vas a desmayar y es que me agarraste desprevenido, güey. Ese es todo el tema. Sí, ese pues fue todo el pinche problema. No sabía cómo ibas a convertir la información, a digerirla y luego volver a exponerla. Ya, hiciste tuyo una y otra vez. Sí, no, ya. No, ya te me está gustando, güey. Salud por eso, bro. Salud, goloso. Salud. Saludcita de la buena, amigos. La siguiente vez, yo creo que muy poco vamos a hacer un programa donde podamos compartir con ustedes tanto el drink como algunas preguntas, respuestas, opiniones, sobre todo con temas como ¿no? Que se podrían ser como que una división generacional entre quien las utilizaba y ya no. Y de nosotros no nos queda otra más que tener la humildad suficiente para decir, si ya no está vigente, pues lo usaremos con quien nos entiende y con quien no, acoplándose al nuevo lenguaje, porque no vamos a tratar de imponer un nuevo lenguaje donde ya no se utiliza, güey. Fíjate, no estamos imponiendo, es simplemente una plática de amigos, como se trata esto de programa de afectados. Fíjate, alguien una vez, un amigo mío que fui empleado de él, me dijo, y ahorita que platicaste eso se me vino a la mente. Me dice, no te pones, y pues ya no está grande, y como dices, tú cambias su manera de expresarse, pues porque ya estás en otro rollo, ¿no? En el trabajo, en la forma seria o formal de hacer las cosas. Y me dice, ¿no te ha pasado que te topas amigos de la prepa o de la uni y hablas lo mismo de esa época, o sea, de los 90? Sí. O sea, ¿y qué es lo que hablabas en esa época? El albur, el cotorreo, porque te quedaste en los años maravillosos de la juventud. No sé si a todos les pasa lo mismo, ¿no? A todas las generaciones sea lo mismo que cuando se topan los amigos de la juventud. Pero yo sí lo he visto cuando se topan personas ya más grandes que yo. Creo que... cotorrean diferente. A lo mejor mi papá o mi abuelo en su momento, cuando se topaban a sus camaradas, pues era diferente, era el rollo de chavos, ¿no? El cotorreo, como lo estamos haciendo ahora nosotros, que no estamos tan viejos, ¿no? Pero ya no somos chavos. Bueno, entonces, bueno, ya no somos chavos, pero cuando nos topamos con gente de nuestra infancia o adolescencia, pues platicamos bien diferente a... Bueno, es que también eso está muy cabrón, porque no todo mundo hablamos igual con todas las personas. O sea, todo el mundo tiene todos hablamos diferente con nuestros amigos, con la gente del trabajo, con el tema de las parejas. La por familia cierto, y todo. Me acuerdo muy bien del Gabo, güey, que tocaba la batería. Mi chata, acá. Bueno, no voy a decir palabras explícitas, pero es madroso acá. Okay, y nomás, y hablaban, güey, no sé qué, la chingada. Y luego de pronto, oye, cabrón, Simón, siempre así tirado, siempre así como. Y nomás llegaban niñas al tema de la charla, o llegaba alguien. La voz le cambiaba y la chingada. No, sí, güey. Era como jazzista, ¿no? Sí, cambiaba el comportamiento. Mi Drago, güey, donde quiera que andes, cabrón. Bueno, o sea, estás aquí en un chuco, pero un abrazo, güey. Siempre mucho cariño, güey. Pero sí, no, muy, muy cabrón. Pero le cambiaba la voz, güey.
les cambiaba así, dices tú, güey, este es otro cabrón, güey. Y lo tenía enseguida y decía, así no me hablas a mí en todo el pinche día, ¿verdad? O sea, pero contigo tenía más confianza, güey. Sí, a huevo. Entonces, pero a lo que voy, todas las personas cambian su forma de hablar, su forma de interactuar dependiendo con quien los escuche, ¿no? O sea, claro. Y eso es muy natural, es química, o sea, no con todos hablas de la misma manera. Así es. Entonces, sí está interesante. Regresando al tema está interesante, pero en mi caso muy particular, uso más horas del día en esta nueva esquema de comunicación con gente más joven, que llega un momento en que se vuelve arcaico, aunque escuches el albur, ya no lo disfrutas. O sea, ya no se vuelve emotivo participar en ese intercambio de lenguaje. Yo te veo que aquí la disfrutas toda la disfrutas. Pero en pedacitos, nada más. No porque tenga espíritu de alcancía, güey, ni mucho menos. Es que sí la disfrutas. Depende con quién. No, es que es lógico, Peter. O sea, no puedes interactuar de esa manera ahorita, ¿no? Te ves mal, ¿no? Y más que ya uno está grande y se supone que ya es una persona seria y formal. Y llegas y... ¿Qué pasotes con tremendos zapatotes? Y o sea, pues ya como que ya no embonan. ¿Qué milanesas que te dejas bisteques? Yo creí que te das morongas. Exacto, o sea, ya esos ya pasaron de moda. No te entienden, güey. Ahora este güey, ¿de qué está hablando? ¿Qué? Pues unos al pastor o algo, ¿no? O sea, sí, es yo Querétaro, Metepec, Michilpancingo en tu Culiacán para Zacatepec, la Cacahuamil. No mames, o sea. Qué bolé. Sí lo conocí al cabrón, lo conocí con guaraches y alburero al güey, Ya ni me acordaba de eso, güey. Estuvo buena, güey. No sé de dónde salió una tanta pendejada, güey. Y todo el día, güey. Pues lo que veíamos y escuchábamos. Nomás que estábamos jugando básquet, güey. Y estabas albureé. Sí, todo era porque era el humor de ese momento, güey. Sí, exactamente. Entonces, más sin embargo, güey, acuérdate, era el humor en ese momento, pero no todo estaba, no toda la bolita estaba. No sé si más sin embargo, sí, sin embargo nada más. A la capacidad para poderte contestar. También eso era un reto, o sea. Sí. No, o sea, la aventabas y a ver quién la cachaba y le seguía, pero sí, terminábamos siempre siguiéndola tú y yo porque los demás como ya, qué hueva. Pues está bien. No qué hueva, sino que no tienen esa capacidad. No digas que hueva, no tienen la capacidad intelectual de jugar el ajedrez del lenguaje del albur. ¡Ay, cabrón, güey! Creo que con eso nos vamos, güey. Lo dijiste tan chingón que dije, ya no vamos a decir nada más interesante en este programa. No, mira, yo sí me voy resumiendo con esta parte. En mi forma muy particular. Resúmete esta, mira. Esta que tengo estas tres versiones. No, estas tres versiones. Aquí tengo tres versiones. Bueno, tú dilo y lo voy a decir. No, ya estás en esta. Agarra la palabra tú, güey. Ya estás ahí, güey. No, adelante. Ladies first. Por favor. Hazme el favor. Y de terminar también. Bueno, ya me están enojando. No, adelante, no te quiero interrumpir. No, básicamente es eso. El albur creo que es mucho de lo que nos distingue, nos caracteriza, de lo que nos hace interesantes, incluso como cultura. Creo que de ahí se derivan cosas como que México es un país que se distingue por burlarse de sí mismo, por reírse de lo que le pasa, pero al mismo tiempo eso lo hace como un país meme. O sea, siempre estamos, y somos los primeros, cualquier tendencia de noticias en el mundo, somos los primeros que saca algo alusivo con los memes más creativos. Claro. Y con una falta de seriedad también muy canija, y me doy cuenta ahora. Por ejemplo, tenemos un negocio con gente de Costa Rica, que cuando tú hablas y tratas de expresar algo, ni siquiera de albur, sino un tipo de humor donde demuestras una falta de seriedad con algo, te ves así como... ¿Qué onda contigo, güey? O sea, estamos hablando de esto. De veras, o sea, está bien raro, güey. Y no es un tema generacional. Eso sí tiene que ver con un tema de cultura totalmente bien extraño. Perdón, ya me hizo caer efecto la negrita, la cerveza. Siéntete en confianza. Ya sabía que ibas a agarrar desprevenido. No, pero me tuerzo de alegría cada vez que es un tema, o sea, no con todos los países funciona igual. Por ejemplo, el colombiano, aunque tiene un acento muy particular, muy diferente. ¿Qué pasó, parce? No me venga a mí con esa cosita, papá. Pero tiene una idiosincrasia muy parecida a la mexicana, donde el tema sexual. Un saludo a todos los colombianos y venezolanos que están ahorita, pues aquí esperando su traslado a Estados Unidos. Hay mucha gente. Sí, está muy cabrón aquí el pedo de Juárez. Así, pero bueno.
De hecho, pues ya ves todo este tema que está con el tema de rentas aquí, porque Sí, se disparó bien cabrón. Ujú. Pero con venezolanos no tengo chance de platicar tanto como sí con gente de Colombia. Ujú. Y tienen un humor muy parecido al nuestro, y el tema del albur también muy parecido. Claro, a lo mejor el caló cambia porque el contexto de las palabras va siendo diferente, pero es igual, muy machista, muy al tema Así es, de connotación sexual y todo este tema, muy parecido, ¿eh? Te lo acabo Muy, de muy, muy explicar parecido. ahorita bueno, no sé explicar porque no soy experto en eso, sino de lo que acabamos de ver que de los mexicas está esto, ¿no? Entonces, pues ellos eran los que llevaban la batuta, ¿no? De poder burlarse, ¿no? Inclusive lo utilizaban para burlarse los españoles, ¿no? Como no se entendían, pues era la manera de fregarlos. Y de ahí viene lo que decías ahorita, ¿no? De cómo el pobre, porque se quedó en la onda naca o chaira, ¿no? Ahora es chaira, ¿no? Que Va cambiando. Va cambiando todo, de defenderte, ¿no? De burlarte del que te somete en otras situaciones. No, y de hecho la comunicación en la Edad Media Ujú. tenía mucho que ver con la burla, o sea, el bufón, Sí. o sea, las historias se contaban a través de esa comedia que sí podían hacer los bufones, pero que no podía hacer la gente, Exacto. o al menos no lo podía hacer delante del rey. Exactamente. Y sin embargo, está enfrente del rey. No sé si te acuerdas que en las escenas de Game of Thrones, donde se ve que hacen la caracterización que decapitan y que ganan y que pierden y todo Sí, ese sí. rollo, lo hacen únicamente los bufones autorizados del rey. O sea, son Claro. los únicos que podían burlarse del tema. Y hasta la fecha, ¿no? Y por eso te digo, en la época de la carpa, que fue una época bien interesante en México porque era un cambio ya está la gente en el hartazgo de la cuestión política y era la manera de expresarse y burlarse de la situación real, ¿no? Política, social y económica del país, con el tema del doble sentido para que ellos también se pudieran defender. Ay, está diciendo eso, no, yo dije lo otro, tú lo entendiste así, ¿no? O sea, ahí viene la inteligencia, ¿no? De manejar el doble sentido, ¿no? Sí, decir, yo dije textualmente esto. No tienes un argumento real. Exacto. Para poderme llevar a la cárcel, para poderme tener una represalia, pero de acuerdo que estoy diciendo. Exacto. Les ponían su chingada de todas maneras. Sí, pero- digo, ya estaban ahí, yo no sé venir gratis, pero mira, gente, hay un libro que se llama Picardía Mexicana que se escribió en 1958 por el señor Armando Jiménez y ahí pues despliega el lenguaje de la época, ¿no? De la Ciudad de México en específico y es muy interesante el libro y es un libro de los, pues puede ser un bestseller, ¿no? Porque habla de esa época, ¿no? De la cultura, el folclore y la idiosincrasia del mexicano a través del albur. 1958, fíjate. O sea, ya estaba antes, fue un éxito ahí fuerte, y ¿no? siguió todavía 40 años más siendo parte de la comedia, de las películas, de mil cosas Fíjate, más. ahorita que dijiste algo interesante. A lo mejor también tiene mucho que ver que esta nueva forma de hablar, esta nueva forma de la cultura de la cancelación, tenga que ver que ahora estamos en un mundo más global. Y, Claro. que de alguna manera hemos perdido un poquito los temas que eran interesantes localmente. O sea, Lo que nos definía, ¿no? lo que nos definía ya empieza a haber barreras culturales menos agresivas para poder abrirnos a la forma de pensar del mundo. Así es. Nunca había hecho el análisis como tal, ahorita que lo mencionaste. A lo mejor, obviamente, 58, poquito antes de los 60, poquito antes de lo que son los tirilones, lo que son los pachucos, Sí, sí. lo que son los 70, lo que es la fiebre del disco, lo que es la fiebre de los narcos de los 80. O sea, Y del rock en español. eso ya es poquito más después. De los 80 y tantos. 58, no, el rock en español fue en los 60 aquí en México. Bueno, sí, pero era finalmente copia de lo que ya se estaba haciendo en Estados Unidos. Sí, hasta que vino el rock de protesta que fue en los 70. El tri y todo eso, ¿no? Y a lo mejor ahora. Soy el muchacho Chicho. Ahí te pones otra De vez. la película La gacha. gacha, me como una lumbre a puños y a ustedes de las bachas. Soy el sueño dorado de todas las gabachas y hasta los tres carnales. Quieren dar las nachas. Taca, taca, ta, 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 ta. Bueno, Buena rola. señor embajador plenipotenciario del Prau en el exilio, güey. Pero fíjate cómo él sigue manteniendo. Fíjate, ahorita en estas alturas. Ajá. Inclusive tuvo su programa de noticias. Pero manteniendo el albroso, ¿no? Al agresivo, el machista, el alburero. A mí no me jodes, yo te jodo a ti. Sí, sí, o sea, yo creo que es de los Yo últimos creo que que ha ya defendido tenemos- el albur, ¿no? Híjole, voy a echarme a un chorro público con eso, pero de los tres que nos ven, dos van a estar en contra. Tenemos un broso ya muy light. Sí, bueno. Ya estamos estás hablando- apuñalado, muy pinche broso, bien cabrón.
Pues sí, pero digo, en su momento, ese fue el plus. Y la barbita ese fue el plus, ¿no? Pues ya entras en otras esferas, ¿no? Pero en su momento ese fue su bandera, ¿no? Sí. Sigue siendo, y ahí medio la maneja y todo. De hecho, había un programa... Hijo, no me acuerdo cómo se llamaba, un programa de noticias. En la época fuerte de Televisa, donde salía Broso como con su mañanero, con su forma peculiar de contar las historias. Y luego salía Víctor Trujillo muy serio, muy formal, hablando de otra forma totalmente diferente. Sí, eso era lo interesante, ¿no? Saber que es una persona culta, Víctor Trujillo, y Broso, pues también es culto, pero barrio, ¿no? O sea... ¿Ve? Y luego el tema de doblaje, en el tema de cine, no, definitivamente no creo que nos vea, pero si nos ves, un saludo, mi Víctor. Algún día nos verá, va a ser que algún día le vaya. Oye, están estos cuates, ¿no? Pues, bueno, yo en lo personal cierro con esto. Me quedo con el tema de disfrutar el lenguaje, disfrutar la convivencia, dependiendo de la generación que te toque hablar más, abrirse a un tema cultural más moderno, más inclusivo. Y ni hablar, entender las diferencias que hay entre ese momento y el actual. No me gusta el albur, como te lo mencioné, y eso va a quedar permanente. El tema sexual unilateral, donde es un juego de suma cero y nada más sale la persona ganando. No me gusta que no tenga el tema de autocrítica, que le admiro mucho ahora al stand-upero, porque finalmente te lleva a crecer y a pensar de una manera diferente. Entonces, creo que así resumiendo, obviamente por la química que tenemos nosotros, en los siguientes capítulos vamos a seguir albureando, güey. O sea, no estaríamos tan afectados. Sí, no, yo comparto también de cierta manera tu ideología. A mí sí me gusta el albur porque se me hace muy creativo y sí, la verdad, neta, cierta chispa para decirlo. No. Pero ¿qué pasa cuando ya no te cuentas con el suficiente feedback? De todos modos, lo disfrutas porque lo sigues sometiendo. Es más fácil someterlos, pero porque sí se necesita mucha creatividad para ser comediante. Y eso es algo que acabas de decir, ¿no? El stand-upero, pues es otra ideología, pero la creatividad es la misma. No tienes que tener una creatividad arriba de lo normal para poderlo transmitir, porque a lo mejor todo lo que dice alguien ahí en el momento del show, tú lo pensaste, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo lo vas a decir para que en lo que tú lo estás pensando ya le dijiste la respuesta? O sea, eso es la agilidad mental, ¿no? Y luego de esa respuesta ya sabes por las 4 o 5 variables que puede tener la respuesta. Exacto, por eso es el ajedrez, porque tienes esas variables. Para tener tú también tus variables. Exacto. De qué respuesta le vas a dar que sea mejor que la de él. Exacto. Y que ya no tenga oportunidad de contestarte. Así es. Y que si te la contesta, puta madre, remata, pues, tienes que medir. No, ya tienes el remate, porque es un ajedrez, ¿no? Ya tienes las posibilidades ahí infinitas, ¿no? Eso es chingón, o sea, esa parte esa agilidad mental sigue existiendo a otro tipo de comedia. Pero sí, definitivamente pues ya está en decadencia el albur. Sobre todo pues en áreas diferentes al centro del país, ¿no? Es donde se sigue manteniendo de una manera más fuerte en la venta, en la manera de hablar, en la manera de vender, de expresarse el día a día. Aquí no, aquí ya pues ya vamos avanzando porque pues ya son otras generaciones con las que tratamos, ¿no? Que son las generaciones que tienen la capacidad económica de comprar. Y pues es otro trato, ¿no? Y súmale el tema de frontera, donde aparte tenemos nuestro propio coloquio, nuestro propio lenguaje. Así es, donde el Spanglish. Imagino que le digas a alguien en el centro del país, a ver, estaréale al carro. Uh-huh. O sea, aquí para querer echar a andar un vehículo o algo que va a estar cosas con el mecánico pochismo, y no puede, usas el pochismo, decir, dale start al carro y dale... lo haces verbo y dale estar continuamente y estaréale, güey. O sea, y como eso es puta, güey. Sí, muchísimos. Entonces, sí te digo... Sí es algo que sigue siendo parte de la idiosincrasia y lo va a ser porque te estoy hablando de los mexicas, entonces pues estamos hablando de 400, 500 años de que existe el albur. Comparado contra los miles que hay en la humanidad, pues a lo entonces, mejor no son tantos. Comparado contra los 20 que no se está utilizando el albur, pues no es nada, ¿no? No, te digo, a lo mejor si otro artista lo hace de manera así, tipo Polo Polo o alguien así que trae esa comedia, pues ya. Creo que acá de dar con un punto importante, a lo mejor lo que hace falta es... de la gente que tiene una atención mediática importante en este momento, o de los nuevos influencers, quien lo empezara a utilizar. Sí, y si es del agrado, pues va a ser un boom, ¿no? Que lo empezaran a utilizar y que nuevamente rescatara a lo mejor un poquito el cómo hacerlo combinado con nuestras nuevas herramientas modernas. Sí, pues es lo que te decía yo de Luis Miguel, ¿no? En su momento lo hizo así, ¿no? Y varios artistas, diferentes cosas. Pero me sorprende que la gente... Lo único que quiero rescatar del albur es que no es grosería. Hay canciones ahorita más groseras
que un albur. Entonces, no nos Pero podemos es que ofender por un albur. A alguien le puede decir chingaderas con la palabra, hacer chingaderas y no se ofende. Exactamente. Pero le dices un albur donde... Exactamente. Mosca que la huele, onda, hermana, que prestas. Uy, olvídate. Es donde está la incongruencia, ¿no? O sea, eso es lo que quiero rescatar. Son en un mundo ambiguo y muy cambiante todos los días, pero hay que acoplarse, hay que entrar. Acoplados, hay que estar acoplados. ¿Nos vamos o qué? Nos vamos porque ahí están. ¿Cuántas chelas quedan ahí? No chingas, quedan un chingo. Oye, Trajimos como para 3 programas. ¿Y el Marco qué? ¿Ya se durmió o qué? No, el Marco ya dijo que de albures no quiere entender, no quiere saber nada, güey. Fíjate, y esto que es una noche larga y peluda. Y agarró camino allá al quién sabe dónde. Bueno, pero bueno, en fin. Que nos diga, que nos platique. Que nos platique. Gracias, muchas gracias. Estamos aquí. Gracias. Todos jueves, 10 de la mañana. Nos quedamos en Afectados. Síganos comentando, dándonos likes, suscríbanse, por favor. Y platíquenos un poquito ahí si ustedes usan el albur. ¿Qué temas quieren? Ya no lo usan. Si les interesa, si no les interesa, o si de plano, ¿sabes qué? Pinche pelón, chinga tu madre, también se vale. Pinche pelón encajoso, ya estuvo. O sea, también. Yo soy el chico temido de la vecindad. Eso también, fíjate, había canciones. También había claro. canciones. ¿No te acuerdas de güey, sacó un disco famosísimo? Ay, famosísimo. Que nomás yo No, lo sí. Chichas. No, el chichas, sí. El chichas. El chichas, no chichas, sino chichas, es cierto, sí. Y con un choro, o sea, y tenía música así, toda la onda urbana, güey. Botellita de Jerez. Sí. Fíjate que el Pirulí, sin albur, fíjate, nomás el nombre, ¿verdad? Pero el Pirulí, que fue un cantante bolero muy famoso, empezó cantando ese tipo de canciones también, de doble sentido. Entonces, era algo que ya estaba ahí, era pues parte del día a día, ¿no? De la comunicación diaria. Sí, el común denominador. Entonces, esa canción que cantaste, hay muchas de esas, no me acuerdo quiénes cantaba, pero hay discos de eso, o sea, de albures. Sí, Jorge Reyes, Sí. ¿Cómo se llaman estos güeyes que luego se hicieron cineastas de los frijoles de Anastasia se los sacó mido el gato, o sea, todo el tema había así todo, pica los mosquitos y todo ese rollo. Inclusive los toreros muertos en España muy bueno. No eran tan albures, pero sí eran muy directos en su fraseo, ¿no? Pero era una época en la que más o menos hablaba el mismo lenguaje, aun cuando había una diferencia cultural enorme, o sea. Sí, aquí estaban vetados ese tipo de palabras, ¿no? Si los hombres que con sufre mamón le quitaban el mamón en la radio, ¿te acuerdas? Entonces, o sea, y ahorita lo que escuchas ahora, fíjate qué padre, ¿no? Nos ha tocado un cambio de lado a lado, ¿no? De un extremo al otro, ¿no? De estar vetados por decir mamón a oír y aquí te la comes con todo y jamón, vámonos, o sea. Güey, la estuviste anotando toda la pinche tarde, güey. Qué bonito salto. Nos vemos. Centro de Comunicación. No dejen de ver Afectados, donde hablaremos de los temas que te afectan a ti, a mí. A ti te toca, güey. Y a todo el universo. Vámonos. Afectados. Con la participación especial de Peter Gon, el hermano de Elbert, y Ulises Kings como Ulises Kings.